Tito Quincio Flamininio tenía solo 20 años cuando fue nombrado tribuno militar del cónsul Marcelo en la guerra contra Aníbal. Y Marcelo, como hemos relatado en un video anterior sobre su vida, fue apresado en una emboscada y asesinado. Más tarde, cuando Tarento logró ser reconquistada por los romanos, Flamininio fue nombrado gobernador y en ese puesto demostró que era capaz de ocuparse del mando militar. Tan grande era la confianza que él tenía en sí mismo que decidió postularse para el consulado sin pasar por las etapas del pretor y edil como hacían los demás hombres. Así que era algo inaudito que una persona tan joven aspirara al cargo más alto del Estado, sobre todo porque no tenía experiencia en los asuntos públicos. Entonces algunos de los tribunos se opusieron a él, pero el Senado dejó el asunto a la voz del pueblo y Flamininio fue elegido, así que no tenía ni 30 años cuando esto ocurrió. Sexto Elio Peto también fue elegido cónsul, así que cuando se echó a la suerte para ver qué provincias debía ir cada uno a combatir, la de los lacedemonios recayó en Flamininio. Y fue una suerte para los romanos que así fuera, porque ese departamento necesitaba un general que no fuera violento, y Flamininio era notablemente amable. Hasta ese momento los griegos y los romanos sabían poco unos de otros, y era importante que el comienzo de su relación fuera agradable, para que fuera duradero. Felipe era rey de Macedonia y recibía suministros de su propio país para la guerra con los romanos, pero si la contienda durase mucho, tendría que depender de Grecia para muchas cosas. Por lo tanto, los romanos sintieron la necesidad de ganarse a los griegos para que no fueran amigos de Filipo. Para ello, necesitaban un general amable en su comportamiento hacia los demás y sobre todo perfectamente justo. Tito Flamininio combinaba todas estas cualidades y por lo tanto era más probable que como extranjero obtuviera autoridad sobre los griegos que si hubiera sido imprudente y feroz. Tan pronto como fue elegido cónsul, Flamininio, ansioso por distinguirse, pidió al Senado que pusiera a su hermano Lucio al mando de la marina y, seleccionando 3000 de las tropas que últimamente habían obtenido gloriosas victorias bajo el mando de Escipión, cruzó el mar y fue a Epiro. Su ejército acampó cerca del río Axus y después de examinar el país, decidió dirigirse a las cimas de las montañas vecinas, pero el enemigo mantuvo esa posición y lanzó sobre los romanos flechas por todas partes. Muchos fueron asesinados en ambos lados, pero no se decidió nada. Mientras tanto, unos pastores se presentaron ante Flamininio y le hablaron de un camino sinuoso, por el cual le prometieron llevarlo a la cima de la montaña en 3 días. Flamininio les creyó y envió un tribuno con 4000 soldados de a pie y 300 de a caballo para que los dirigieran. Marchaban solo de noche y permanecían quietos en los huecos del bosque durante el día, de modo que el enemigo no pudiera descubrirlos, mientras Flamininio mantenía algunas escaramuzas ligeras para desviar la atención de ellos. Temprano en el día, cuando esperaba que llegaran a la cima de las alturas, reunió todas sus fuerzas y dividiéndolas en 3 partes, condujo él mismo la caravana por el sendero más estrecho a la orilla del río. Los macedonios tenían la mejor posición, pero aunque acosaron a los romanos con sus dardos, no los doblegaron. Los macedonios finalmente huyeron con gran consternación hacia Tesalia. 2000 hombres se perdieron y su campamento quedó en manos de los romanos. Luego el ejército romano fue conducido a través de Epiro con tanto orden y disciplina que ninguna propiedad de nadie resultó dañada, aunque lejos de sus barcos y sin poder conseguir la asignación mensual. Flamininio encargó estrictamente a sus hombres que compraran todo lo que necesitaban y no saquearan a ninguna parte del país. Ahora bien,
Este comportamiento contrastaba tanto con el de los macedonios, que al entrar en Tesalia obligaron al pueblo o los pueblos a refugiarse en las montañas, quemaron sus casas y se llevaron todo lo que pudieron conseguir, ya que varias tribus griegas abrieron sus puertas a los romanos, mientras que otros mandaron a llamar a Flaminino y se pusieron bajo su protección. A los macedonios les habían dicho que el invasor romano lideraba un ejército de bárbaros dispuestos a matar, pero cuando vieron a un joven de modales apacibles y que hablaba bien el griego, deseaba ser justo y humano con ellos, se sintieron muy complacidos con él y comenzaron a creer que él podría ser su libertador. Y tenían razón porque Filipo ofreció hacer condiciones de paz, y Flaminino aceptó con la condición de que las tropas macedonias fueran retiradas y los griegos dejados en libertad. Era claro que los romanos no habían venido para oponerse a los griegos, sino para luchar por ellos contra los macedonios. Pero Filipo no quería renunciar a las ciudades griegas llamadas Demetrias, Calcis y Corinto. De esta manera todavía seguía la guerra contra Filipo. En cualquier caso, el rey de Macedonia era muy consciente de la inferioridad numérica de su ejército respecto a los griegos y romanos. De esta forma intentó formar una alianza con Nabis, el tirano de Esparta. Este decidió aprovechar la situación creada en Grecia y ocupó la ciudad de Argos. Inmediatamente invitó a Flaminino para una conferencia, donde rápidamente se firmó un tratado entre el propio Flaminino y Esparta. Según los términos del tratado, Esparta concedió tropas auxiliares a los romanos para continuar la guerra contra Filipo, y estos se comprometieron a respetar las demandas o las demás ciudades de la Liga Aquea. Flaminino, todavía comprometido contra Filipo, tuvo que aceptar por el momento el hecho consumado de la ocupación de Argos, incluso si en el tratado no se mencionaba ni la ciudad ni su estatus futuro. Tan pronto cuando recibió las tropas auxiliares espartanas de Nabis, Flaminino decidió marchar sobre Corinto, defendida por Filocles, que era amigo de Nabis. Flaminino esperaba seguir el ejemplo del espartano y abrirle las puertas de la ciudad, pero sus expectativas fracasaron. En este punto, en lugar de intentar un largo asedio, Flaminino marchó hacia Beocia, donde las ciudades a su llegada decidieron romper alianza con Filipo y pasarse al lado romano. A pesar de esto, muchos jóvenes beocios habían sido reclutados en el ejército de Macedonia y continuaron sirviendo a la causa de Filipo, incluso después del cambio de lealtad de sus ciudades, luchando en las filas macedonias hasta el final de la guerra. En este punto, los únicos aliados que permanecieron fieles a Felipe fueron los de Arcania. Para terminar esta parte, los ejércitos finalmente se enfrentaron. Los romanos tomaron la delantera en la batalla, mataron a 8.000 macedonios y tomaron 5.000 prisioneros, pero el propio Filipo logró escapar. Finalmente Tito logró la paz, devolviendo el reinado de Macedonia a Filipo, pero exigiéndole que se mantuviera alejado de Grecia. El Senado proporcionó a Tito 10 comisionados que debían supervisar la libertad de Grecia, con 3 guarniciones romanas. Luego se celebraron los Juegos Ístmicos. Tito fue proclamado formalmente proconsular general y Grecia quedó libre bajo la supervisión romana. Esto poco a poco provocó un gran ruido de aprobación por parte de los espectadores. Si Flaminino no se hubiera escondido cuando vio a la multitud correr hacia él, ciertamente se habría asfixiado por sus abrazos, porque estaban fuera de sí de alegría y declaraban una y otra vez que ninguno de sus propios estadistas habían hecho jamás tanto por ellos como este extranjero, que había aliviado a Grecia de su mayor angustia y les había devuelto su libertad. Luego Tito hace las paces con Nabis, el tirano sin ley de Esparta, lo que decepcionó a otros griegos que querían capturarlo. Más tarde hubo más guerras en Grecia, comenzando con un ataque de Antíoco, poco después que se firmara la paz con los macedonios. Flaminino fue allí de nuevo, aumentó el número de sus logros
y no regresó a Roma hasta que Grecia se librara de sus enemigos y todas sus colonias se reconciliaran entre sí. Tito Flaminino fue entonces elevado al cargo más alto de Roma, que es el de censor. Su socio era el hijo de Marcelo, que había sido cónsul 5 veces. Mientras Flaminino era censor, su hermano Lucio, a quien hemos mencionado como comandante de la marina, cuando Tito fue a Epiro, fue culpable de un acto vergonzoso. Tenía un chico favorito que le acompañaba a todas partes y lo amaba muchísimo. Un día, mientras Lucio bebía demasiado, el niño le dijo que nunca había visto un hombre siendo asesinado. Lucio le respondió: «No dejes que eso te preocupe, porque quedarás satisfecho». Luego ordenó que trajeran a un preso y después de llamar a un verdugo, le hizo cortar la cabeza. Cuando Marco Catón se convirtió en censor, investigó las vidas de los senadores, lo cual era parte de su deber, y expulsó a Lucio por esta vergonzosa crueldad. Flaminino, por otra parte, sintió tan profundamente la desgracia que, presentándose con su hermano ante una asamblea del pueblo, exigió que Catón explicara la razón por la que había manchado a una familia honorable. Acto seguido, Catón le contó a todos los detalles de la ejecución del pobre presidiario en medio de un banquete y retó a Lucio a negarlo si podía. Lucio guardó silencio y el censor fue aplaudido por su justicia. Flaminino, así, muy indignado, se puso del lado de los enemigos de Catón, al oponerse a todo lo que decía y hacía en el Senado. Sin embargo, Catón simplemente cumplía con su deber, al deshonrar a un hombre demasiado indigno para ser defendido incluso por un hermano. Flaminino fue muy culpado por esto, así como por otra acción suya, impulsada por el deseo de aumentar su fama. Así que para lograr eso, se fue contra Aníbal, el general cartaginés. Aníbal se había visto obligado a huir de su país y buscó refugio en Bitinia, donde se puso bajo la protección del rey llamado Prusias. Los romanos sabían perfectamente dónde estaba, pero no prestaron atención, porque Aníbal estaba demasiado anciano. Pero Flaminino fue enviado por el Senado a hacer un encargo al rey Prusias, y cuando vio a Aníbal en la corte, declaró que no soportaba verlo. Prusias le rogó que no molestara al viejo guerrero que estaba bajo la sanción de su hospitalidad, pero Tito no quiso escucharlo. Aníbal desde el principio había sentido poca confianza con Prusias, por lo que había ordenado que se cavaran 7 pasajes subterráneos desde su casa, todos corriendo en diferentes direcciones y no visibles desde el suelo. Cuando supo que Flaminino estaba decidido a quitarle la vida, intentó escapar por estos pasajes, pero los encontró custodiados por los soldados del rey. Entonces supo que no tenía nada que esperar, pero estaba decidido a que Flaminino no tuviera la gloria de matarlo. Entonces, mezclando una copa de veneno que siempre guardaba en caso de necesidad, la tomó en su mano y dijo: «Libremos a los romanos de sus preocupaciones y ansiedades, ya que consideran demasiado tedioso y peligroso esperar la muerte de un pobre y odiado anciano». Así bebió la dosis y murió antes de que Flaminino volviera a verlo. Y así, Flaminino no tuvo la conquista digna de envidia. Después de este acontecimiento no se registran más actos por parte de Flaminino y fallece en paz. En cuanto a las comparaciones de estos ilustres caballeros, Plutarco señala las cualidades y defectos de ambos. El mejor general fue Filopemen, como demostró en innumerables combates tanto en la Grecia continental como en Creta, haciendo buenos soldados de los que no lo eran, y en un momento en el que Grecia estaba en su declive. Se destaca también el valor personal de Filopemen frente a la inactividad de Flaminino en plena batalla en Cinocéfalas, pero los triunfos del general aqueo fueron siempre sobre griegos en lucha fratricida que tanto critica Plutarco, y su cólera incontenible, ya que ésta perjudicó sus éxitos al castigar duramente a Esparta y su propia patria, e incluso causó su muerte por arriesgarse sin necesidad en la que sería su última campaña. Flaminino, en cambio,
no hubo de inventar nuevas estrategias, ya que contaba con un ejército bien entrenado cuando Roma comenzaba a ser una potencia universal. Y además, solo hubo de librar dos batallas importantes. Su clemencia con Filipo de Macedonia y con los griegos en general se manifestó en la generosidad con la que los trató. Por otra parte, Flaminino siempre actuó desde la legalidad de su cargo de cónsul, mientras que Filopemén hizo poco caso de ello cuando se enfrentó como simple particular con Nabis o se opuso al propio Flaminino en su intento de atacar Esparta. Con ser generosa la actuación de Flaminino, Plutarco cierra la comparación haciendo ver que fue mayor la de Filopemén al intentar mantener la libertad de los griegos, sea para el romano la corona de la justicia y de la bondad, y para el griego la de la experiencia militar y la actitud en el mando.